Continuamos en el libro y ustedes ya lo saben que estamos en el mes de la diversidad. Bueno, y el pasado 2 de septiembre se hizo el lanzamiento de este mes donde se contaron las actividades y además se hizo como una rendición de cuentas de todo lo realizado en esta gestión. Para conversar en detalle de cómo se ha avanzado, estamos con Rosa Méndez, gerente de promoción sociocultural del MIDES. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes nuevamente por recibirme en su Bienvenida. living. Bueno, Rosa, hablando un poco de lo que se ha avanzado, independientemente de las actividades puntuales que se hacen en este mes en los diferentes departamentos, por esto del mes de la diversidad, cuando pensamos en un mediano o largo plazo, hay leyes así que son como bien importantes destacar. Una es la ley trans, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, como tú bien lo decías, si bien es un mes que se celebran muchas actividades, es un mes obviamente para la sociedad civil, principalmente de reivindicación de sus causas y sus derechos, a través principalmente de las marchas, que incluso en estos últimos años ya prácticamente todos los departamentos del país tienen sus marchas, distintas localidades dentro de los distintos departamentos, donde el Ministerio de Desarrollo Social también tiene un apoyo importante, principalmente lo relacionado a los pasajes y algunas cuestiones más a nivel de territorio. Y por otro lado, como tú bien lo decías, el tema de la ley trans es algo que nosotros rendimos ahora el lunes, cuando hicimos, el lunes pasado, que hicimos el lanzamiento del mes de la diversidad, nos focalizamos primero en la ley trans, que ya lleva casi 6 años, digamos, de su aprobación y su decreto reglamentario, y allí fuimos contando de los distintos artículos en qué se estuvo más adelante, o en qué se está más adelante, o en qué estamos avanzando, y algunos retos que aún tenemos a nivel de la propia ley. Y justamente, ¿en qué estamos más avanzados dentro de la ley trans? Bueno, la ley trans tiene varios artículos. Es importante que esta ley primero lo que hizo fue poner en su principio, digamos, la identidad como un derecho humano universal, y desde ahí se desprenden distintos artículos. En esto de la identidad, nosotros avanzamos muchísimo en la incorporación de la variable de identidad de género. Algo importante de la variable de identidad de género es que la propia ley lo que dice es que tienen que estar en todos los registros administrativos, incluso en los censos, así que por primera vez el año pasado, cuando se hizo el censo 2023, que estamos con ansias obviamente esperando el resultado, allí se incorporó la variable de identidad de género con las distintas preguntas en sus categorías, que algo importante que nosotros siempre lo decimos porque a veces se desconoce. Cuando hablamos de la variable de identidad de género, hablamos de la categoría entre sexo y género, cuando se marca, que por lo general nosotros estábamos acostumbrados a ver una categorización, digamos, de preguntas de género, hombre o mujer, ¿no? U otro. Ahora, con esto de la incorporación de la variable, lo que se pone allí es, bueno, usted, su identidad de género es mujer, mujer trans, varón, varón trans u otro. Eso es importante porque eso también va dentro de los registros administrativos y para nosotros es sumamente importante también para la generación de datos, ¿no? Eso es un avance muy importante donde muchos organismos públicos ya lo incorporaron a través de las diferentes capacitaciones que venimos realizando. Por otro lado, también esto es importante, lo que les decía del censo, el MIDES tuvo una capacitación a los censistas, principalmente con esto de la variable, ya que era la primera vez que se ponía en el censo. Y después, por otro lado, tenemos otros artículos, por ejemplo, la ley trans, en el artículo 10 y 11, conforma la Comisión Especial Reparatoria, que la Comisión Especial Reparatoria es una pensión reparatoria que se le da a las personas trans que sufrieron violencia por su identidad de género por parte del Estado o privación de su libertad. Esto tuvo un avance muy importante, la Comisión no ha dejado de sesionar y de las 260 solicitudes ya llevamos 211 aprobadas. Esta pensión reparatoria son 3 BPC que reciben personas trans que, como les decía anteriormente, sufrieron violencia por parte del Estado. Estamos hablando de unos 20.000 pesos, un poco menos. Sí, más o menos, son por ahí. 3 BPC, está por ahí. En líquido, digamos, son 17.600 hasta hace poco, porque como va aumentando la BPC, que está en 5.000 y algo. Creo que es importante también decir cuánto es que se recibe, porque también se dice mucho, ¿no? Sí. Es importante saber también de que, porque hubo una discusión, obviamente, previo a esto, ¿no? De por qué se le iba a dar
El Estado, obviamente, que lo que está haciendo es reparar un daño a una población específica. También tiene una definición también de un periodo de tiempo y de edades. Por ejemplo, las personas que lo pueden solicitar son personas que hayan nacido antes del 31 de diciembre del año 1975. No es para todas las personas trans, hay un determinado tiempo también, que son personas que hoy tienen más de 48 y 50 años. Eso es importante porque un avance muy importante a nivel del cumplimiento de este artículo y también de reparación. Después tenemos, por ejemplo, el cambio de nombre, que es otro de los artículos también que prevé la propia norma. Ya van más de 1.400 cambios de nombres y sexo registral que se realiza en el registro civil. Eso también es importante porque allí la comisión viene trabajando y en lo que va este tiempo, tanto en solicitudes como aprobaciones, eso también es importante para esto, ¿no? Del tema de la identidad, como les decía anteriormente, el derecho que tienen las personas, ¿no? Rosa, las leyes y luego su aplicación como política pública, y sobre todo cuando son tan transformadoras o tan de vanguardia como esta, es necesario medirlas, ¿no? Y en su momento, cuando esta discusión estuvo sobre la mesa, uno de los objetivos, además del reconocimiento de estas personas, la no discriminación, era, bueno, intentar de romper ese guarismo de persona trans igual pobreza, muerte joven, etcétera, etcétera. ¿Eso está cambiando a tantos años de la ley? ¿Hay un mejoramiento por parte de esta población? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Tenemos, acá hay varias, me parece que en el periodo de tiempo que tenemos de la ley, todavía es una ley muy nueva para hacer un balance, digamos, o saber cuál es el impacto directo. Lo que sí han cambiado las generaciones, eso sí es importante tenerlo en cuenta. En el último censo, año 2016, y el único que se hizo a personas trans, en aquel momento eran 953 personas trans, un 10% eran varones trans y el 90% eran mujeres trans, y así ya nos daba una situación específica de la población trans. Expectativa de vida entre 35 y 45 años, obviamente la escolarización, que era muy baja, el trabajo a edades tempranas por la expulsión temprana tanto de sus hogares como del sistema educativo, y eso en estos últimos años ha ido cambiando. Nosotros tenemos, por ejemplo, que obviamente se da en primer eje, digamos, importante, es el tema de la educación y la formación, y así allí entra directamente la ley trans, y como eso tuvo también a nivel de la institución, tuvo un cumplimiento que eso ayuda a estas nuevas generaciones a mejorar, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este resumen que hacíamos de gestión, digamos, rendición de cuentas, las becas BUTIA, que son las becas de educación media que se dan en el sistema educativo de educación media básica, 124 personas trans accedieron a esas becas. Eso 7, 10 años atrás no se daba. Sí. Ahí tenemos una población mucho más joven también, ¿no? Hay una representatividad muy importante de varones trans. Pero uno tiene que pensar, ¿no? Porque siempre pasa, ¿no? Que a nivel legislativo de repente se puede avanzar, pero ¿qué pasa a nivel social? ¿Qué pasa con estas personas en los centros educativos, al momento de pedir un trabajo? Bueno, eso nosotros todavía lo estamos trabajando muchísimo. Por ejemplo, si bien nosotros generamos capacitaciones, sensibilización, principalmente a los organismos del Estado, a los centros educativos, aún falta, por supuesto, a nivel cultural, ¿no? Que en Uruguay tengamos un poco más de apertura incluso en el conocimiento de las trayectorias de estas personas, ¿no? Y cómo eso repercute en su vida. Nosotros, por ejemplo, ahora en este periodo que estamos trabajando principalmente la capacitación y sensibilización en el Estado, vamos a tener una actividad ahora el 12 y el 13 que justamente vamos a estar trabajando con todos los funcionarios públicos y un espacio específico con sociedad civil, ¿no? Un intercambio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la OEA. Y algo importante es que cuando Uruguay se mide a nivel de la región, Uruguay está a pasos agigantados en un avance impresionante en términos de derechos humanos. Obviamente, todavía falta muchísimo a nivel de Uruguay, pero más que nada en el tema del acceso a las oportunidades de esta población, principalmente la población trans. Porque si bien nosotros trabajamos en un paradigma de no discriminación,
del principio de igualdad para todas las personas, todavía se dificulta mucho el tema de las oportunidades. Sí, de hecho es principalmente, uno de los reclamos, ¿no? claro, principalmente en la hora laboral. cada uno, ¿no? O sea, por desde supuesto, la transformación cultural, y creo que ahí todavía hay hay ahí mucho para hacer. nosotros tenemos un debe importante, pero al mismo tiempo se ha avanzado. Eso yo creo que es importante. Para mí este cambio de paradigma desde que está la ley trans, esto, ¿no?, que venimos trabajando del tema de los empleados públicos, ¿no?, en esta formación, en sensibilización, distintas campañas. Obviamente para sociedad civil aún falta, y nosotros estamos de acuerdo porque obviamente trabajamos permanentemente con sociedad civil y las demandas están. Hay demandas obviamente relacionadas al tema de la salud, que es algo que también contempla la propia norma, ¿no?, el acceso a la salud y todo lo que está relacionado principalmente en la norma personas trans, ¿no?, la ley integral para personas trans. Después, cuando hablamos de un paradigma más genérico, por ejemplo, de toda la comunidad LGBT, nosotros venimos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social con CRAM en salud mental, que incluso del año pasado hicimos nuestra consigna del mes fue salud mental. Ahí nosotros hicimos una bajada específica dentro del Departamento de Diversidad Sexual, que ahora estamos trabajando directamente en la salud mental. Que eso nos parece fundamental, porque parte también de la situación que se viene dando a nivel más de la comunidad LGBT, en esto que antes se llamaba, ¿no?, la salida del closet o no, y también el tema de las familias, como eso repercute a la hora de que la persona pueda manifestarse en esto que nosotros decimos en esta consigna de derecho de ser, sentir y expresar, como el derecho fundamental de la persona, de su identidad y de su diversidad, digamos, y eso es algo que nosotros venimos trabajando como un eje específico en la salud mental, que obviamente nosotros lo trabajamos a nivel de la propia comunidad y lo venimos ampliando para el conocimiento de la sociedad, ¿no? La Cámara de Comercio LGBT planteó hace poquito en la Intendencia de Montevideo una ley que tiene que ver con las compras públicas y darle una prioridad a las empresas que estén dentro de este núcleo de la Cámara LGBT. Sí. ¿Qué posibilidades hay realmente de que se pueda llegar a eso? ¿Y es una cosa a atender por parte del Ministerio? Ahí estamos hablando más, porque el Ministerio de Desarrollo Social, creo que Adrián Russo seguramente es que lo comentó el presidente de la Cámara. Ahí son dos cosas distintas. Una va por el sistema de compras, del portal de compra del Estado, cuando se hace algún tipo de llamado a licitación, dependiendo de lo que se necesite. Y después, por otro lado, es el tema de las empresas que trabajan específicamente con la comunidad LGBT. Ahí hay como dos cosas distintas, que una no tiene nada que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, porque está más relacionado al trabajo. Pienso yo que es eso, ¿no? Que claro, se refiere pero como más... es atendible, me refiero, porque si bien es cierto que se ha avanzado muchísimo con la ley trans, desde la comunidad LGBT se plantea que se ha estancado, primero, la parte de la atención en salud y la otra, la parte laboral, que siguen siendo uno de los reclamos que en su origen estaban arriba de la mesa y hoy en día también siguen estando, es decir, no ha habido un gran avance en ese sentido. No, la verdad que no hubo un gran avance en temas relacionados a la inserción laboral. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que trabajamos en conjunto, tiene un programa que es el programa de colectivos vulnerables, que justamente entran colectivos distintos, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad no, colectivos afrodescendientes, colectivos en situación de discapacidad, migrantes, personas trans, que justamente lo que genera es que las empresas se puedan acoger a este tipo de programa y tienen un subsidio para que, o sea, si contratan a personas de estos colectivos vulnerables. El Ministerio de Trabajo viene trabajando muchísimo eso. Se viene trabajando a nivel del MIDES, por ejemplo, nosotros los monotributos sociales tenemos hoy 32 personas trans. Después los programas protegidos, como por ejemplo Accesos, que tenemos ya en lo que va del programa en los 2 años, 269 personas trans ingresaron. Obviamente aún hay varias barreras que siguen persistiendo y estas brechas que tenemos, ¿no?, del acceso al trabajo, el acceso a la salud y, por supuesto, en esto que veníamos hablando, ¿no?, como este cambio cultural que necesitamos generar también. El problema más grande es en el ámbito privado, perdonen. Es ahí donde se genera la barrera más importante. En realidad, la barrera la tenemos ahora. Nosotros, por la ley trans, se supone que el cupo del 1% de personas trans que, o sea,
de los llamados que hace el Estado, Sí. un 1% de los distintos organismos tendrían que ser personas trans. Nosotros no llevamos todavía ese cumplimiento. Lamentablemente, desde que está la ley, decreto reglamentario 2019 hasta ahora, Tampoco ingresaron de solamente... discapacidad. Claro, no se llega. Bueno, la otra vez cuando vine estábamos hablando de afro sí, también, claro. que no se llegaba al tampoco se cumplimiento. Nosotros ahora el 30, que esto ya se los adelantamos, vamos a estar lanzando la guía del cupo del 1% de personas trans de ingreso al Estado, que para nosotros es muy importante. Primero porque es una herramienta para las gestiones humanas, justamente de cómo hacer el llamado, y por otro lado la propia guía tiene parte de una norma que fue de la rendición de cuentas del año 2022, que aquellos organismos que no cumplen con el cupo, la norma vigente, cuando envían su llamado, digamos, de personal que van a necesitar, si no cumplen con el cupo, ese llamado queda sin efecto hasta en cuanto el organismo Se cumpla cumpla con con eso. ese llamado. Está bien, Eso porque es importante. porque es la forma de que Claro, se implemente claro. una vez por Sí, todas. no puede ser porque que el es Estado increíble. incumpla la ley y Claro. no pase absolutamente Y nada. lo que Igual pasa es que sería tenemos que bueno se empezar haga por con casa, todo, ¿no? Con Claro, todos los hay cupos. que empezar, claro, por casa para Claro. exigir al privado. Nosotros, por ejemplo, desde la norma vigente, decreto reglamentario 2019 hasta ahora, solamente 42 personas Claro. trans ingresaban al Estado y con todos los llamados que hubieron tendrían que haber ingresado unas 900. Lo que pasa es que hay O un sea, ahí problema tenemos- de fondo ahí también, Rosa, vos lo sabrás Sí. mejor que yo, que es el tema del acceso a la educación, ¿no? Claro, por Pasa supuesto. lo mismo con las personas afro, con las personas con discapacidad, que a veces las pruebas que se ponen para poder acceder a ese puesto, bueno, sobrepasan la capacidad que tiene hoy esa persona porque no tuvo justamente acceso a la educación. Claro, sí, como les decía anteriormente, ¿no? Las personas trans tienen una desvinculación temprana del sistema educativo, son expulsadas lamentablemente desde edades tempranas de sus hogares, de acuerdo al último censo de personas trans que se hizo en el 2016. Sí, y por eso también muchas veces ocurre que trabajan tienen trabajo Claro, vinculado con lo sexual, ¿no? claro, el Claro. primer trabajo muchas veces, lamentablemente, lamentablemente en el sentido de las vulneraciones que viven estas personas a edades muy tempranas, ¿no? Que es el trabajo sexual. Por otro lado, también las violencias, ¿no? Que esto, también de alguna manera u otra, esos espacios y esos lugares que generan violencia, que estas personas obviamente después tienen en sus trayectorias de vida y sus trayectorias educativas, tienen un retroceso, consecuencia, digamos, y una consecuencia Claro. que obviamente a la hora de la búsqueda del trabajo. Algo importante también en esto, ¿no? de cómo va cambiando y lo importante de la normativa y los movimientos sociales, cómo se fue generando todo, es que hoy en día, por ejemplo, nosotros observamos mucho, por ejemplo, en las becas UTIA, educación media y demás, que hay mucha participación de varones trans, jóvenes, que siempre estamos como en la mirada también en mujeres trans, pero esto también es otra mirada de las masculinidades y como eso también va generando otra mirada que nosotros estamos trabajando muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de personas trans. El Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, en esto de formación para el empleo, viene trabajando fuertemente con el INEFOP, justamente atendiendo las trayectorias educativas de las personas trans, la culminación de los primeros ciclos, al menos de la educación formal y el acompañamiento, ¿no? Rosa, yo quería consultarte, no estamos en tiempo de campaña electoral. Primero, ¿qué tanto está este tema sobre la mesa? No sé si qué tanto tu partido, el Partido Nacional, Bueno, también lo ha sí. trabajado. Y también consultarte qué sentís tú que estás en ese lugar con este discurso cuando escuchás senadores como por ejemplo Domenech y otros representantes políticos que hablan de esa manera de las personas homosexuales, cuando Sí. bueno, desde la política pública se intenta avanzar, se intenta bajar el mensaje a la sociedad toda de transformar la mirada y bueno, tenemos personas que toman decisiones que aún piensan de esa forma. Bueno, sí, lamentablemente el desconocimiento genera prejuicios y muchas veces cuando nosotros vemos esas situaciones, yo en mi caso, por ejemplo, incluso como dirigente política y dentro de una coalición, obviamente no me puedo hacer cargo de lo que dicen, obviamente no estoy de acuerdo y menos aún cuando estoy trabajando en la temática. Pero vuelvo a esto, ¿no? El desconocimiento genera prejuicios y muchas veces nos falta como golpear algunas puertas y abrirlas para poder conversar estos temas. A nivel partidario, yo pertenezco al Partido Nacional, ya lo venimos trabajando dentro de nuestro programa de gobierno y venimos trabajando principalmente en la continuidad de estas políticas y el reforzar aquellas políticas que van teniendo impacto, ¿no? Reforzarlas con dinero, con... Sí, nosotros tenemos varios planteos, principalmente, por ejemplo, algo que nosotros veníamos planteando, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una transferencia monetaria específica para personas trans, que es la TUS Trans. Es una TUS que en realidad no tiene ningún tipo de medición más que la identidad de género de la persona y una entrevista
vista en el caso de que tengan algún tipo de condición que no se acoja, digamos, a la identidad de género. Pero lo que venimos planteando nosotros es poder trabajar desde otras mediciones, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene, por ejemplo, las otras TUS, ¿no? Que se miden por el índice de carencias críticas, que para nosotros es importante poder trabajar desde ese lugar también, porque muchas personas trans tienen esta interseccionalidad, ¿no? Bueno, pertenezco a una comunidad que ha sido vulnerada históricamente, pero a su vez también estoy dentro de esta línea de pobreza. Entonces eso lo estamos trabajando como propuesta para poder dar otra mirada, principalmente a las personas trans en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Sí, y también pensaba en el acceso a la salud, ¿no? Que es tan importante. Bueno, el acceso a la salud se avanzó mucho, por ejemplo, y también en lo que es la transformación, ¿no? Porque una persona, la expectativa de vida que era tan baja en las personas trans también tenían que ver con el uso indebido de, bueno, por supuesto, algunas prótesis y demás que no están dentro de los parámetros de la OMS, por ejemplo, pero que bueno, es al que acceden económicamente. Claro, no, incluso algo que también nosotros vamos a seguir reforzando a través de ACE, se generó, que en realidad ya se venía trabajando, pero se terminó de crear, digamos, ya va a ser un año, un centro de referencia en el Pereira Rosell, que es importante acá también tener en cuenta eso, que está a cargo del Turco Mar, que es muy conocido, un médico de familia que es, digamos, el experto y quien viene trabajando mucho esto, y que además incluyen allí todo lo relacionado a las infancias y adolescencias trans, que es algo que también estaba en el DEBE, y después todo lo relacionado, obviamente, no solamente a la hormonización, sino también a la adecuación corporal de las personas trans. Rosa, nos quedamos sin tiempo. Hay muchas actividades en el marco del Mes de la Diversidad. Esto obviamente que abarca los 19 departamentos. ¿Cómo se pueden enterar de cada actividad? ¿Hay un lugar donde se concentra la información? Bueno, ahora tenemos todo en la página del Mides, que es www.mides.gov.uy, sino también por Instagram, promoción sociocultural Mides, que allí nosotros estamos cargando la información. Lo importante es 12 y 13, que tenemos esta actividad en Torre de Antel, de 9 a 13 horas los 2 días, pero el segundo día es importante en la tarde para sociedad civil, así que todos los que quieran participar, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vamos a estar trabajando, y el 30, que vamos a hacer el lanzamiento de la guía del cupo del 1% de personas trans en el Estado. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Un gusto como siempre. Gracias a ustedes.